ya no voy a meterme un poquito, pero vamos a empezar un poquito a hablar sobre delincuencia laboral. Entonces, antes de meterme en todo esto, quiero que me digan qué es delincuencia laboral, o sea, qué les suena, qué nos enfrentamos, qué vemos, quién por allá me puede ayudar. No se enfrenta a nadie, a ver, por favor. Pues la delincuencia laboral se puede englobar en toda aquella acción que va en contra de las políticas que tiene la empresa, ya sea internas o externas, pero que tiene la empresa. O sea, en el sentido de que no nada más la podemos clasificar como robo o hormiga, sino también, por ejemplo, quizá la pérdida de tiempo en redes sociales puede ser un tipo de delincuencia laboral, o el consumir demasiado tiempo al teléfono o al celular. Entonces, o sea, no solo enfocarlo como aquellos delitos que están considerados graves, ¿ya? Sino todo aquello que va en contra de las políticas. Perfecto. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Elisa. Elisa, muchas gracias. Pues básicamente va por ahí. Un poquito el objetivo general es, como dice aquí, generar claridad y entendimiento del fenómeno de la delincuencia laboral, que todos en algún momento nos enfrentamos con ello. La siguiente, por favor. Vamos a ver un poquito qué son daños y consecuencias de los delitos ocupacionales, de dónde proviene y lo más importante de todo es cómo prevenir. Ahora sí, entramos a qué es delincuencia laboral. Por favor. ¿Qué es delincuencia laboral? Pero antes de eso quiero decirles un poco sobre las estadísticas. El 77% de los fraudes cometidos en las empresas son de personal interno, personal que labora en la empresa, y el 75% de las empresas encuestadas reportó haber sido víctima de cuando menos un fraude en los últimos 12 meses. De todo tipo de fraudes. ¿Okay? Ahora sí, como decían, toda acción de los empleados que pueda afectar a la empresa en su funcionamiento o causarle daños. No nomás es el robo. Generalmente cuando pensamos en delito, pues pensamos en robo, pero no, efectivamente es toda acción que nos puede llevar a un daño en la empresa. ¿Okay? Como hay dos situaciones que nosotros llamamos, que uno es el patrón de comportamiento. Son actitudes leves pero repetitivas. O sea, ¿a qué me refiero con un patrón de comportamiento? Vamos a ver, pues, como dicen, pierden tiempo en la computadora, pero a lo mejor es una situación leve, pero es una situación constante, ¿no? O cuando van a entrar los niños a la escuela desaparecen todas las plumas y todas las hojas de la papelería, ¿no? Entonces son patrones que según nuestro inconsciente o como trabajadores no afectamos a la empresa, pero realmente el efecto que causa la empresa es bastante grande. Y alguna situación única pero grave, ya estamos hablando de alguna situación de robo como tal, paso de información, diferentes cosas que ya lo diagnosticamos como grave. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿qué es grave? A lo mejor para mí no es grave, a lo mejor para ti no es grave. ¿Qué es grave? Nosotros basamos todas nuestras investigaciones en lo que llamamos normas. Entonces tenemos una norma que está adaptada a la norma mexicana, porque también la norma en diferentes países es distinta. En Israel es otras normas, en Estados Unidos es otro comportamiento. Para México, nosotros ¿qué hacemos? Normatizamos nuestras pruebas en función de lograr una norma. Entonces ahí podemos diagnosticar lo que es común y lo que es grave, como lo que se sale de la norma. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Sí? Entonces lo que se sale comúnmente. Voy a dar un ejemplo. A lo mejor en mi test pueden contestar que sobornaron a un funcionario público. ¿Sí? Desafortunadamente pues estamos muy acostumbrados en el país al soborno. Entonces no es una situación grave sino dentro de la norma. ¿Cuándo se convierte en grave? Cuando es un patrón de comportamiento constante o cuando rebasa los límites de la norma. ¿Sí? ¿Van conmigo? Ok. Estos dos puntos son bien importantes que los tengamos bien claros. Ahora, ¿cómo nace la delincuencia ocupacional? ¿De dónde viene? Hay tres factores bien importantes: la oportunidad, la necesidad y la autojustificación. Entonces, ¿me la cambias, por favor? ¿Qué es la necesidad? Pues la necesidad es un factor humano y tenemos dos tipos, o sea, o físico o psicológico. Hay una necesidad económica, no necesariamente sí mis valores, o porque ya estamos hablando de una parte mucho más profunda que viene de valores y de integridad de la persona. Pero hay dos partes. Una es la física, deudas, tengo adicciones,
O también alguna necesidad psicológica, que hay gente que la tiene, que es alguna necesidad de riesgo, de sentirse que necesitan más, de éxito, la gente que ya es cleptómana. Estamos hablando ya un poquito más de ejemplos más pocos, digamos, que se presentan muy pocos. Y bueno, un punto importante es que la necesidad no es objetiva. ¿Qué me refiero con que la necesidad no es objetiva? La necesidad es subjetiva, ¿no? O sea, a lo mejor para lo que para mí es necesidad, necesariamente para ti no es necesidad, pero es un factor que nosotros mismos nos metemos, a lo mejor necesitamos más. Ahora me voy a la oportunidad. ¿Qué es la oportunidad? Como dicen, aquí dice, la oportunidad hace o llama al ladrón. ¿De qué estamos hablando? Empresas que no tienen bien esclarecidos cuáles son sus valores, lo que se permite y lo que no se permite, ¿no? O si yo estoy trabajando y veo que mi director pues, recibe un soborno, yo también, ¿no? O si veo que pues, aquí como nadie me dice que no se puede, pues se puede, ¿no? Entonces, ¿qué es la oportunidad? Esa apertura que tienen muchas empresas de no tener claramente establecido lo que se permite y lo que no se permite. ¿Y eso qué genera? Genera delitos ocupacionales. Ahora, si me quieren parar adelante, por favor, levanta mano. Y bueno, la oportunidad se combina con la facilidad de cometer el acto y bajo riesgo estimado de ser descubierto. ¿Okay? ¿Qué es la autojustificación? La autojustificación es yo mismo me justifico. Ay, bueno, si estoy trabajando para esta empresota, los dueños son millonarios, y si me llevo las hojas, ¿sí que les afecta? Me explico, es como una autojustificación psicológica. O me pagan mal, pues como me pagan mal, pues sí, no pasa, así no pasa nada, ¿no? Si me pagaran bien y como yo necesito que me paguen, entonces ¿qué? Pues entonces sí, no lo haría, pero como nadie me dice, es una autojustificación psicológica que tengo yo en mi mente de no pasa nada y lo puedo hacer. Y bueno, por ejemplo, aquí viene quién va a robar o recibir el soborno y quién no. La autojustificación está relacionada a la moral o conciencia de la persona. ¿Okay? Y bueno, aquí hablamos un poquito del superego de Freud, que es una voz intermita que tenemos, que la llaman, aquí lo puse superego, pero en realidad es el superyo, que no sé si han oído constante, que se oye mucho, es que el superyo es como muy fuerte. Es esa gente que tiene bien internalizadas sus valores y sabe lo que se permite y lo que no, pero no necesariamente toda la gente. Ok, ya lo platiqué esto, como no me pagan suficiente, todos lo hacen, nadie se perjudica, pues igual si faltan plumas pues no pasa nada, o si pues estoy en el Facebook un rato y el tiempo pues igual no pasa nada si el de al lado está viendo una película, no sé. Bueno, no quiero decir de qué tipo de película, pero se presta mucho. ¿Okay? Y bueno, la autojustificación es un rollo como de doble moral, ¿no? Que le permite al delincuente interpretar normas y reglas según su punto de vista. Entonces ahí es donde jugamos un poquito y lo adaptamos a nuestra realidad y a nuestras necesidades. ¿Ok? ¿Hasta aquí voy bien? ¿Sí? ¿Nos quedan claro cuáles son los tres factores? Que es la necesidad, la autojustificación y la oportunidad. Ok. El perfil del delincuente. A ver, ustedes que están en constante, me imagino que entrevistan gente, están en constante. ¿Cuál es el perfil de un delincuente? ¿Cómo lo detectamos? ¿Quién me ayuda? Sin permiso. ¿Quién me ayuda? ¿Lo busco o no lo busco? ¿Cómo me identifico? A mí me revisa te va dando pauta. ¿Cómo? A ver, sí. Por mi experiencia, por ejemplo, por lo general en esta sociedad se tiene una escala de valores aceptable y en la misma entrevista te das cuenta cuando la gente trae una escala de valores muy diferente a lo que se está justificando. Entonces, bueno, a los valores que te dan. Segundo, puede venir familias muy desorganizadas y siempre nos puede repetir cómo está la situación financiera y yo te lo da a su forma de platicar, de sentarse, de repente estudia que años, cómo te ves, qué visualizas, platica continuamente, a veces son preguntas que las cosas de por distinto para las personas se traban. Por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que te peleaste? ¿Has estado antes de desarrollo de y demás? Luego te aseguras de su técnica
no se visualizan en nada, no traen un objetivo de vida como tal. Entonces de repente, y a la hora de mirar el tipo de ustedes, Sí, por favor. También generalmente son las personas que llegan como muy positiva y a veces ni siquiera te preguntan qué le estás ofreciendo, sino que ellos no tienen el empleo, tienen mucha facilidad de palabra y de todo te responden. Te dicen, igual no sé eso, pero estoy dispuesto a aprenderlo y tiran mucho rollo a veces ni siquiera les estás preguntando. Ok. Sí, efectivamente, bueno, y son... El perfil del delincuente es muy chistoso, pero saben vender. Cuando yo los entrevisto, cuando hacemos estas entrevistas, nos damos cuenta que yo digo lo contrario. No, me encanta este cuate, pero le aplico mi prueba y que más bien me estaba manipulando en vez de darme una imagen correcta. Pero ¿qué pasa con el perfil? No encontramos necesariamente actividades delincuenciales fuera del lugar de trabajo. O sea, el delincuente no es un chico que va afuera, no hace sino que hace dentro del lugar de trabajo. No posee características de personalidades negativas como agresividad, maldad, ¿okay? Tampoco son generados por impulsos incontrolables y no son locos, psicópatas o antisociales. Entonces, son gente más. En general no es una grave necesidad o privación que los motiva, sino el querer que tener más dinero, ser más poderoso, ser más exitoso. Y obviamente pues involucra un delito penal, porque solo son actos que se salen de las reglas que están establecidas en la empresa. Obviamente ya cuando hablamos de robos, más situaciones ya más graves, bueno, pues ahí ya entra una situación de delito penal, ¿no? Ok. La probabilidad o frecuencia de la delincuencia ocupacional crece cuando el compromiso del empleado de la empresa es bajo. Este es un punto claro. Pues, ¿qué necesitamos para evitar? Ahorita vamos a entrar a la parte de la prevención, pero ¿qué necesitamos generar en nuestros empleados? ¿Qué? Un sentido de pertenencia, un compromiso a la empresa, ser leales, como diríamos, ponernos la camiseta. Entonces tenemos que entrar tenemos que entrar a este mundo de eres parte de la empresa. Entonces cuando la persona está comprometida y me pongo la camiseta, en su casa no lo hago. Entonces lo que tenemos que generar de cierta manera es que la persona se sienta integrada a la empresa, la sienta como suya. Y eso obviamente va a generar no lo más modelos ocupacionales, también va a generar pues, mayor rendimiento, mayor productividad. ¿Qué pasa? Acceso fácil y poca supervisión, que es lo que ya platicábamos, que no está bien establecido lo que se permite y lo que no se permite, y pues lo obliga o lo empuja a cometerlo una y otra vez hasta convertirse en que una costumbre o lo que llamé en un principio, que es que un patrón de comportamiento. Ya es parte de lo que hago constantemente y se vuelve algo que ya ni me doy cuenta y lo hago constantemente. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? El típico triángulo de recursos humanos, ¿no? Entonces tenemos que la persona, la posición y la organización. Entonces, ¿de dónde surge esta idea de buscar esta parte que no encontrábamos, ¿no? Porque cuando nosotros buscamos a una persona, ¿qué hacemos? Vemos si la persona está adecuada
la pregunta, ya viendo todo este, ¿qué tenemos que hacer? ¿Limpiar de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo prevengo? ¿Empiezo por la gente que ya tengo? ¿Empiezo por la gente que está afuera? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Verdad? Es de adentro, ¿no? Porque un empleado que ya tienes va a ser imagen para los nuevos empleados. Va a poner el ejemplo. Entonces, si no empiezas limpiando adentro, aunque tú traigas gente nueva que sea muy leal, pues se va a contaminar con las personas que tú ya tienes adentro de la organización. Ok. Sí y no. Tenemos, o sea, bueno, sí, pero digamos que también, porque lo que tenemos que hacer es trabajar las dos áreas paralelamente. Primero, ¿qué tengo que hacer? Buscar buenos filtros que me den que la gente que entre ya entre mejor. Y mi gente que ya tengo adentro, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero identificar puntos rojos. Después de aplicar esos puntos rojos, hay varios tipos de acciones y no necesariamente estamos hablando de que les tenemos que aplicar una prueba de integridad, porque entiendo que a veces es difícil decir, bueno, de repente ahora todos los voy a evaluar, ¿no? ¿Por qué no? Si no hemos hecho nada. Entonces, este rollo sí puede generar algo de confusión. Entonces, ¿qué tenemos que empezar haciendo? Indicando focos rojos, sacando a la gente entonces evaluando a pequeños grupos, y de ahí va a ir permeando a toda la organización. ¿Okay? Y bueno, ¿cómo empiezo la prevención en estas tres áreas? 1, 2, 3. ¿Okay? Siguiente, por favor. Ok, algunas herramientas de prevención en las empresas. ¿Qué? Uso de cámaras, cajas fuertes, controles, monitoreo de la mercancía, entre otros. ¿Okay? ¿Qué va a limitar? La oportunidad de delincuencia. Pues ahí también estamos haciendo lo dentro de la empresa, ¿no? Entonces, además de sacar esos focos rojos, ¿qué voy a empezar a tener? Límites. Entonces voy a poner qué se permite y qué no se permite, los valores de la empresa, los empleados lo deben de tener bien claro, hacer cursos de inducción, que muchas veces la gente llega y pues, a lo que veo, pues tenemos que generar, aunque pequeños porque nos quitan tiempo, tenemos que generar cursos de inducción donde la persona sepa qué empresa estoy entrando, qué se permite, qué no se permite, si quieren que llegue temprano, hasta qué horas tengo que llegar. O sea, todo esto le da seguridad y le da pertenencia al empleado. Los cursos de inducción son muy importantes. Y bueno, pues los empleados saben que hay controles. ¿Okay? Algunas desventajas, altos costos, afectación a veces de la productividad y a veces que suele generar antagonismo o incertidumbre. No sé por qué me quieren tener tan controlado. Entonces tenemos que hacerlo como un punto y medio, que no sea tampoco demasiado, porque entonces nos va a generar diferentes cosas. En los factores de necesidad de autojustificación, la solución es la aplicación de evaluaciones periódicas. ¿Okay? No sé si me pueden platicar un poco ustedes qué tipo de evaluaciones realizan con su gente, si realizan, si no realizan, hacen evaluaciones periódicas. Temas laborales. ¿No? Este punto es bien importante porque estamos hablando de que las evaluaciones periódicas nos van a dar mucha información de lo que estamos viendo dentro de la empresa, de lo que estamos viviendo. Y obviamente vamos a detectar o estimar necesidades o motivación del empleado dentro de la empresa. ¿Qué instrumentos hay? Muy conocido, bueno, no sé si conozcan, pero el polígrafo y los test de personalidad, habilidades y ¿por qué me voy bueno, test de personalidad y habilidades de integridad? No estoy hablando de evaluaciones proyectivas o de cierta manera que realmente se aplican todavía, que son test que están enfocados a lo clínico, no a lo laboral. Nosotros sí, se me hacen, como dicen
hace un dibujo de su familia, pues sí, vamos a ver cómo está, si está integrado a su familia. Pero esos test los manejamos generalmente cuando uno está en el trabajo clínico, no necesariamente. Hay que buscar herramientas que nos den información dentro de la empresa y dentro del ámbito laboral, no más de la personalidad. Y bueno, la aplicación de otras de estas herramientas, junto con la existencia de un claro reglamento, como les decía otra vez, insisto en lo mismo, reglamento organizacional, ayuda a prevenir delitos y accidentes. Y bueno, siempre nos dicen es mejor prevenir que curar, ¿no? Todos sabemos que es más fácil cuando ya me hablan y dicen, Sharon, tengo un problema, oye sí, pero lo tienes hace 5 años y el problema de estar así, ya se te hizo una bomba de tiempo y reventó, ¿no? Entonces tenemos que ahora atacar a un enfermo grandísimo y aparte de eso, pues tengo que empezar a ver a lo que te entra para poder curarlo, entonces todo se hace mucho más difícil. En cambio, si empezamos de inicio a prevenir, pues la situación va a ser mucho más sencilla, ¿no? Dale, cambias, por favor. Ahora sí, el polígrafo, bueno, el polígrafo, no sé si conocen, pero es una herramienta se usa y no se usa, o sea, algunas empresas la utilizan, algunas empresas no la utilizan. ¿Qué va a medir el polígrafo? Reacciones fisiológicas de la persona, se conecta, se hace esto. Pero ¿qué es lo importante del polígrafo? El polígrafo nos va a detectar situaciones concretas. ¿Qué quiere decir? La persona tiene un robo, junto a los implicados, el polígrafo y voy a saber por dónde tengo el asunto. Pero no me va a hablar absolutamente nada de si la persona tiene o tiene de cierta manera sus valores lo llevan a que pueda causar algún delito, sí tiene su necesidad. Entonces, nos va a hablar de hechos concretos, sí, y sí sirve. O sea, no sé si alguno de ustedes lo ha probado y lo ha visto, pero el polígrafo sirve, es real. Pero bueno, tiene algunas, yo me limito a mi opinión, a mí me parece que es una buena herramienta siempre y cuando tenga un hecho concreto. Pasó esto y quiero investigar quién fue, porque aparte es caro. No se lo voy a hacer a todos los candidatos que vienen, porque me van a decir, oye, como que ¿por qué? Es una invasión y además de eso necesito un buen poligrafista. Hay mucho que no hay buen poligrafista. Entonces es difícil encontrar un buen poligrafista que sea objetivo, que me dé. Entonces se vuelve algo complicado. Pero hay empresas que lo hacen nosotros no lo hacemos, pero hay empresas que lo hacen en México y funciona. Cuando ya lo pueden hacer en una situación concreta. Aquí ya hablábamos que la experiencia académica puede ser incómoda, el costo es alto, no da resultados objetivos y como les dije, se recomienda para qué? Sospechas. La siguiente foto. La entrevista. Bueno, la entrevista generalmente, como tú me decías, pues es sentarse frente del candidato, hablar sobre. Pero ¿qué pasa con la entrevista? Muchas veces, primero es subjetiva, en ciertos aspectos. Aquí me interrumpen si ustedes me quieren decir algo. Y segundo, muchas veces me limito a tener enfrente a la persona y decirle, oye, espérate, o sea, como que ¿por qué me estás preguntando de entrada esto, no? Entonces, al entrevistador entra en conflicto y al que lo tengo ahí sentado está en conflicto. Entonces voy a decir, fíjate, yo vengo a pedir trabajo, no a que me investigues mi vida personal. Entonces, generalmente los entrevistados ponen una barrera ahí. Además de que obviamente estamos hablando de que una persona que viene a pedir trabajo que no voy a decir, o sea, voy a venir y me voy a presentar y estoy viniendo a pedir trabajo, no estoy viniendo a terapia, estoy viniendo a pedir trabajo. Entonces, sí nos sirve y a mí me gusta mucho la entrevista y la recomiendo siempre, pero lo que nosotros recomendamos es a completarla con una evaluación. Entonces las dos hacen una excelente herramienta de evaluación. Y bueno, depende del profesionalismo del entrevistador de igual manera. Ahora también si estoy en una empresa que tiene una rotación y solo soy una persona que estoy entrevistando de recursos humanos y tengo afuera 50 candidatos, ¿cuánto tiempo le puedo dedicar a hacer?
y aparte tengo que entregarle el reporte al jefe. Entonces, me come, o sea, no me da. Entonces, ¿qué pasa? Pues las entrevistas son así, de, sí, ¿dónde has trabajado? Sí, ok, el siguiente. ¿No? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Nos come la cantidad de trabajo, la cantidad de rotación. Bueno, que me interrumpa. Sí. Creo que también tiene que ver mucho tu habilidad como entrevistador, porque a veces la gente te dice más con sus expresiones. Por ejemplo, para la gente cuando te dice que cambias como la piel, puedes hacerles preguntas que te decían capciosas, a lo mejor no oye abogado, pero a ver, lo que a ti también no has tenido algún problema de accesibilidad, y la gente nos dice ya, ahí está, y ahí ya no lo sueltas. La gente cambia su color de piel, los ojos, hay gente que te valen, su postura empieza a cambiar. Entonces a lo mejor yo puedo tener información de la te sirve mucho. Entonces estás checando, y sí, a veces tienes un montón de gente, pero ya cuando la gente empieza a titubear, o yo también hago mucho caso al fin, y si algo no me cae de la persona no me cuadra, definitivamente le favor. Porque sabes que eso que no te cuadró de la gente, a las todas las revistas en el trabajo, entonces mejor lo paso a un segundo plano, pero no está mucho Pero, en todos los niveles. claro, pero tienes toda la razón. O sea, a mí la entrevista me encanta porque primero hay una parte, no nomás que es una parte humana y que captamos y obviamente la vemos y la observamos, y la parte del físico y de las posturas y es muy notable. Pero yo me voy, ¿qué pasa si la persona que llegó, ese día tuviste un problema con tu marido y llega el tipo y se parece? Dices, no lo puedo ni ver. O sea, hay una parte subjetiva que como humanos tenemos. Entonces, por eso siempre es importante cuadrarla con alguna evaluación para bajarle un poco a lo subjetivo que puede llegar a ser la entrevista. Pero claro, la entrevista tiene un valor básico en el proceso tanto de reclutamiento como de manejo del proyecto. Claro. Sí. Nosotros adicionalmente tenemos, por ejemplo, lo que es la revisión de antecedentes legales a nivel nacional, y supongo que muchos de ustedes también piden la carta de policía. Lo que hemos encontrado es no todos los delitos llegan a registrarse, entonces aunque busquemos en las bases de datos solamente que haya hecho algo por lo que fue perseguido, ¿cómo se llama?, sentenciado, va a aparecer dentro de los antecedentes, ¿no? Que muchas veces no están adentro los que tienen que estar y no están afuera, y están afuera los que no debieran, ¿no? O muchas veces también te das cuenta hasta que el estado civil no es el que te dijeron, ¿no? Soltera, pero te das cuenta que tiene 2 demandas de divorcio. Entonces, si en algún momento requiere, también es un servicio más que tuviéramos proporcionado. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, la parte de personalidad. ¿Qué hacemos? Bueno, en la parte de personalidad es importante la inclinación meternos a ver la inclinación de la persona hacia ciertos riesgos enfocados al funcionamiento laboral antes de que esto sea un problema, como por ejemplo que comportamientos interpersonales, adicciones. ¿Por qué? Un segundo, regresate. ¿Por qué voy tanto a adicciones? De esa